Pues bienvenidos a su programa Jesús el Camino, la Verdad y la Vida. Hoy estamos estudiando el libro, la carta a Filipenses. Ya vamos en el capítulo 3. Si lo quieres buscar en nuestro canal de YouTube, lo puedes encontrar los otros partes anteriores, que es la parte uno, el capítulo uno, la parte 2, capítulo 2. Y ahorita vamos a ver la parte 3 de carta a Filipenses. Entonces, abre tu Biblia en Filipenses, capítulo 3, versículo uno en adelante. Antes de empezar el capítulo 3, vamos a recordar dos, tres cositas de Filipenses que son importantes. Mm, ¿Cuáles son las cosas importantes de Filipenses? Hay que recordar que esta fue una de las últimas cartas que Pablo escribió, más o menos en el año 60 o 64 después de Cristo. Eh, Hay que recordar que Filipenses fue una carta que es reconocida porque es una de las cartas que no utiliza referencias del Viejo Testamento, es decir, no tiene citas bíblicas del Viejo Testamento, como en otras cartas que pues, se menciona, como dice el profeta Isaías, o tal vez en otras cartas donde mencionan algunos textos haciendo referencia al Viejo Testamento. Esta carta no tiene ninguna referencia al Viejo Testamento, más bien no tiene ninguna cita bíblica al Viejo Testamento, es la palabra correcta. ¿Ok? Entonces, vamos a recordar que esta carta es conocida por la carta de la alegría, del gozo. Se menciona 11 veces la palabra alegría o gozo o algo similar. Se menciona, por lo cual esta es una carta que dentro de todo eso, este, hay que entender cómo fue escrita. Fue escrita cuando Pablo estuvo en la cárcel en Roma y él aún así, hablando en la cárcel, en la cárcel en Roma, le está diciendo a sus discípulos que se gocen y se gocen y se gocen. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, Pablo nos enseña una gran verdad y él nos ha enseñado que no importa la situación en la que estemos enfrentando, aprende a contentarte en la situación que estás pasando. No está diciendo que te quedes en esa situación y que te alegres por quedarte en esa situación, como muchas personas piensan. No, Pablo está diciendo, si ahorita estoy pasando por problemas, alégrate. No te alegres de que los problemas están viniendo, sino que tu gozo sea el Señor. Alégrate en Dios, porque en todo momento, Pablo nos enseña que ha aprendido él a contentarse cualquiera que sea su situación, a tener como a no tener. Entonces, a estar en persecución o no estar en persecución. ¿Qué quiere decir también eso? Fíjate, yo no sé el problema que tú estés pasando en tu vida o la situación que estés pasando, pero Dios quiere que te goces. Dios quiere que aprendas a entender el gozo que viene de Dios por saber que tú eres su hijo amado y que Él te ama tanto y que ha hecho todas las cosas a tu disposición para tu bien. Eso dice Romanos capítulo 8 versículo 28, ¿va? Más a los que aman a Dios, ¿se acuerdan de ese versículo? Más a los que aman a Dios, todas las cosas le vienen para bien. ¿Ok? Déjame leérselos para que se recuerden. Dice Romanos capítulo 8 versículo 28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, y estos a los que conforman a su propósito son llamados. Aquí sí, sabemos que los que aman a Dios. ¿Cómo sabemos que amamos a Dios? Jesucristo dijo, si me aman, guardaréis mis mandamientos o mi palabra. Cuando Jesucristo dijo mis mandamientos, no se refiere a los mandamientos del Antiguo Testamento, como muchas personas piensan, no, se refiere a los mandamientos que Él está dando. Eso lo dijo en Juan capítulo 14, versículo, ahorita me está acordando el versículo, pero bueno, Juan capítulo 14, lo dijo en el versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué mandamientos? Un capítulo anterior, en el capítulo 13, versículo 31, dice, un nuevo mandamiento les doy, ¿verdad? Y ahí es donde empieza. Un nuevo mandamiento les doy. Dice en el versículo 34, os doy que os améis unos a otros como yo os he amado, que también améis unos a otros. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir, cuando Jesucristo dijo, el que me ama guarda mis mandamientos, no se refiere al Viejo Testamento, se refiere a lo que Él está hablando y estableciendo ahora en el reino de Dios. ¿Ok? En ese momento que estuvo terrenalmente. ¿Ok? Bueno, Filipenses es una carta que está escrita en la cárcel
Y recuerda una cosa, lo que vimos la semana pasada. Los filipenses, esta carta Pablo la escribió en agradecimiento a los filipenses, porque aún Pablo estando en la cárcel, los filipenses le enviaban una y otra vez para sus necesidades. Y esta pregunta te lo hice la vez pasada. ¿Cuándo fue la última vez que tú le enviaste a tu pastor para sus necesidades? Olvídate para las cosas de la iglesia, para sus necesidades. ¿Cuándo fue la última vez que tú le enviaste algo de dinero a un siervo de Dios para sus necesidades, para su ministerio? Bueno, esta carta, estando él preso, los filipenses tenían tanto amor por Pablo que cada vez que podían, juntaban dinero y se lo enviaban a Pablo. Y Pablo escribió toda la carta a Filipenses, la escribió con una razón: darle gracias a los filipenses. Pero mientras les dio gracias, les dijo estas cositas que vamos a ver. Rápido, en el capítulo 1, si se acuerdan, el capítulo 1 habla un poquito acerca de que Pablo saluda, hace un saludo a los filipenses, les dice: hola, ¿cómo están? Espero que estén bien, oro por ustedes, etcétera, etcétera, ¿ok? En el capítulo 2, Pablo nos enseña, nos da algunas exhortaciones acerca del carácter y la vida cristiana, nos enseña a que seamos como Cristo. Por eso dice la Biblia que Cristo se humilló. Si te das cuenta lo que leímos en el versículo, capítulo 2, versículo 6 en adelante, que dice: el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. ¿Qué quiere decir lo que Pablo está tocando aquí? Bueno, este es un pasaje, como se los dije la semana que estudiamos esta parte, es una de las verdades cristocéntricas más fuertes que Pablo menciona acerca de Cristo, que Cristo es Dios y se hizo hombre entre nosotros, ¿ok? Pero Pablo no está resaltando eso. Pablo lo mencionó como ejemplo de que tú y yo debemos tener esa condición de humillarnos, de que tú y yo tenemos que aprender a ser humildes. ¿Sí me estás entendiendo? Bueno, el capítulo 2 se trata de eso. Aprendan a ser humildes, aprendan a amarse, aprendan a servirse los unos a los otros, aprendan a despojarse de sus cosas. ¿Ok? Eso es lo que Pablo está diciendo. Jesucristo se despojó de sus cosas para venir a servirnos. Aprendan a despojarse de sus cosas. Eso es lo que Pablo está diciendo. ¿Ok? Bueno, en el capítulo 3 Pablo les dice a los filipenses, que este es el capítulo que vamos a estudiar el día de hoy, el capítulo 3. Pablo les dice a los filipenses, tengo dos advertencias que hacerles. La primera, los judaizantes quieren judaizarlos, quieren que sigan la ley de Moisés, eso es lo primero. Así es que les advierto que no lo hagan, eso fue lo que dice Pablo. Y la segunda advertencia, hay también un grupo de libertinos que quieren hacer toda clase de libertinaje dentro de las iglesias y les dicen que está bien hacerlo. Y Pablo les dice en el capítulo 3, les advierto de estas dos cosas para que ustedes no caigan en esas cosas. Y esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra, de comprender. Pastor, ¿puede abrir su micro, por favor? Gracias. Ya. Perdón. Señor, te damos gracias por tu Espíritu Santo que está aquí, que nos enseña esta gran verdad de tu palabra, que nos enseña a vivir la vida cristiana. Te doy gracias por Cristo Jesús, quien murió por nosotros en la cruz del Calvario, para que nosotros podamos ir hacia contigo, Padre, pero también cumplir con excelencia nuestra razón de nuestra existencia. Espíritu Santo, guíanos, háblanos y enséñanos, porque este es tu estudio y te pido que hables directamente a mi corazón, porque lo que quiero es que Cristo viva en mí más y más. Y la única forma es conocerlo a Él. Y entre más yo lo conozco, más me rindo a Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 3, versículo 1, ¿ok? Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Fíjate lo que dice aquí. En el capítulo 3 dice, por lo demás.
Bueno, ¿qué fue lo demás? Lo que hablamos en el capítulo 1, capítulo 2 que le estaba diciendo, ¿ok? A mí no, perdón, gozaos en el Señor. Pablo vuelve a repetir, gózate en el Señor. A mí no me es molesto el escribirlo las mismas cosas para vos, para que vosotros y para vosotros es seguro. Pablo aquí está empezando el capítulo 3 y les está diciendo, ¿saben qué? Les voy a repetir las mismas cosas que se los he dicho muchas veces, porque quiero que ustedes aprendan a estar seguros. Hay una anécdota de un pastor que estaba en una iglesia y que predicó 10 veces el mismo sermón en una iglesia. Cada vez que iba, predicaba el mismo sermón y el mismo sermón. Y cada vez que iba a esa iglesia, Dios le decía, predica el mismo sermón. Y el pastor le dijo una vez a Dios, Dios, pero ya he venido 10 veces aquí a esta iglesia y predico el mismo sermón. ¿Por qué, Dios? Ya voy a cambiar de sermón. Y le dijo Dios, no, predícalo una vez más. Y él predicó ese sermón una vez más. Al terminar el culto, un señor vino bien emocionado corriendo a él y le dijo, pastor, pastor, le doy gracias por el sermón de hoy. A pesar de que este sermón, usted siempre que viene lo predica, déjeme decirle una cosa, jamás, en todas las veces que ha venido, jamás lo había entendido, hasta el día de hoy lo entendí. ¿Qué quiere decir esta anécdota que les conté? Lo mismo que Pablo está diciendo, a mí no me es molesto el escribiros una y otra vez las mismas cosas. Yo, mis sermones, las predicaciones y las enseñanzas son las mismas enseñanzas que he enseñado desde hace 20 años, pero las hacemos un poquito diferente para que la gente los pueda comprender mejor. Una vez un pastor dijo, las enseñanzas de la palabra de Dios es como el huevo, jamón con huevo, papa con huevo, machacado con huevo, o sea, a todo le ponemos huevo, pero lo que cambia es la carne, por así decirlo. Bueno, yo también, siempre que les enseño a las personas que van conmigo a la iglesia, les enseño un tema en específico. La próxima vez se los enseño ese mismo tema, pero con otro ángulo diferente para que puedan comprenderlos. Pablo está diciendo que exactamente lo mismo. Dice, si yo les tengo que enseñar 20,000 veces el mismo tema, para mí no me es molesto enseñarlos 20,000 veces el tema. Yo he ido a muchas iglesias donde la mayoría de las iglesias se preocupan por dar temas y temas y temas y temas. Mira qué tantos temas he dado y qué tantos va la iglesia va creciendo. No, señores, la iglesia no crece porque nosotros predicamos, enseñamos un tema y ya no lo volvemos a enseñar hasta 5 o 6 años. No, señores, la iglesia crece cuando la iglesia se va nutriendo del mismo tema y lo va entendiendo y lo va desmenuzando ese tema. ¿Ok? Bueno, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que hoy en día muchas iglesias se preocupan por eh, un discipulado. Ok, un discipulado. Y te llenan de 10 temas el discipulado y ven mis predicaciones para que entiendas el discipulado correctamente o para que entiendas esta parte, etcétera, etcétera. Y ahí está la persona viendo las predicaciones del pastor y ya lo acabaste, sí, ya lo acabé. Ah, bueno, entonces ya te califico y eres como que bien hecho. Así no son. Siempre les he dicho esto, así no es esto. Así no es esto. Esto no es así. Esto no es así. Aprender de Cristo, yo no quiero que ustedes aprendan de Cristo solamente de mis enseñanzas. Mis enseñanzas son muy pobres a comparación de la riqueza que hay en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque soy humano y todos los pastores humanos tenemos una enseñanza muy pobre comparación a la profundidad que puedas encontrar en la palabra de Dios. Pero Dios me puso a mí como maestro de la palabra de Dios para poderles ustedes rascar un poquito y tengan comezón y ustedes sepan cómo buscar para que ustedes mismos busquen de la palabra de Dios lo que Dios nos está enseñando. ¿Ok? Bueno, por eso Pablo dice, a mí no me es molesto el escribirlos las mismas cosas y para vosotros es seguro. ¿Qué quiere decir aquí la palabra seguro? Lo que quiere decir Pablo es que yo quiero que ustedes estén seguros en los temas de la salvación, en los temas de la palabra de Dios. Es decir, si yo les tengo que enseñar 10,000 veces que no debemos seguir los mandamientos, yo le voy a enseñar a ustedes 10,000 veces que no debemos seguir los mandamientos del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque yo quiero que ustedes estén seguros. Es lo que Pablo está diciendo ahí. Versículo 2. Guardaos de los perros
guardaos de los malos obreros y guardaos de los mutiladores del cuerpo. Quiero que entiendas aquí las palabras que Pablo utiliza. Pablo no utiliza palabras sencillas. Los perros. Los judíos decían que los perros eran animales inmundos. ¿Ok? Entonces, ¿qué le está diciendo aquí? Guardaos de los inmundos. Guardaos de los malos obreros. Guardaos de los mutiladores del cuerpo. Versículo 3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Tal vez si lo lees así muy rápido, no entiendes lo que está pasando, ¿verdad? Fíjate lo que dice el versículo 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. ¿Qué está Pablo hablando aquí? Vamos a verlo ahorita en los demás versículos y te estás dando cuenta que Pablo está haciendo la primera advertencia. ¿Te acuerdas que te dije que Pablo hace dos advertencias? La primera advertencia lo hace contra un grupo de judíos que quiere volver a judaizar a esas personas, y la segunda advertencia la hace contra un grupo de personas que vienen con un libertinaje de la carne que no es de Dios. ¿Ok? Bueno, entonces la primera advertencia le está diciendo, en otras palabras, tengan cuidado, porque hay un grupo de judíos que te quieren que te circuncides y que cumplas toda la ley de Moisés, de la cual Cristo nos hizo libre. Porque si nosotros dependiéramos de hacer la ley de Moisés, en vano murió Cristo, es lo que Pablo está diciendo. Pero como Cristo murió por nosotros, y yo creo por fe que Cristo murió por nosotros, Él ya pagó el precio para que yo ya no hiciera la ley, sino que ahora camine en el amor de Dios. No en el amor que yo creo, sino en el amor que marca la palabra de Dios. ¿Cuál es ese? Amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a tú mismo. En esto se cumple toda la ley y los profetas. ¿Ok? Bueno, quiero que entiendas que Pablo les está diciendo a los judíos, no, bueno, quiero que entiendan que cuando Pablo iba a un lugar, lo pueden ver en el libro de Hechos, les recomiendo lean el libro de Hechos, cuando Pablo iba a un lugar y predicaba acerca de Cristo, los judíos lo apedreaban y lo sacaban del lugar en donde estaba. De hecho, una vez lo apedrearon tanto que lo dieron por muerto, pero no estaba muerto, ¿ok? Bueno, ¿qué quiere decir esto? A donde Pablo iba, después venía un grupo de judíos. Cuando ellos se enteraban que Pablo estaba ahí, en los grupos de judíos iban ahí para desmentir supuestamente lo que Pablo estaba diciendo, porque Pablo estaba enseñando la verdad del evangelio, que no somos salvos por obras de la ley, sino que somos salvos por la gracia que es en Cristo Jesús. Entonces, este grupo de personas judaizantes venía y les decía, todo lo que Pablo les dice está mal. ¿Por qué está mal? Porque ustedes deben de guardar la ley y si no se circuncida, entonces ustedes verdaderamente no están cumpliendo las cosas de Dios. Aquí lo que Pablo está diciendo, fíjate lo que dice en el versículo 3, porque nosotros somos la circuncisión. Cuando Pablo habla de que nosotros somos la circuncisión, se refiere a los cristianos, pero no se refiere a una circuncisión hecha a mano. No sé si saben lo que es la circuncisión. La circuncisión es quitar el prepucio del pene del hombre, se corta y se quita. Este, en aquel entonces se quitaba, los judíos se lo quitaban por señal de cumplimiento a la ley y pacto de Dios. Hoy en día se quita por diferentes razones médicas, por higiene y por otras cosas que no son tanto conforme a la ley. Es decir, hay personas hoy en día que me han dicho, oiga, pastor, pero aquí dice que no se debe circuncidar y a mí me circuncidaron de chiquito. Le digo, no, no te preocupes, eso es otra cosa. El tema de que Pablo está hablando acerca de la circuncisión tiene que ver por cumplimiento a la ley de Dios, ¿ok? Es decir, Pablo le está diciendo, pero eso no es la verdadera circuncisión. Entonces, ¿cuál es la verdadera circuncisión? Bueno, no vayan para allá, pero en Colosenses capítulo 2, versículo 11, fíjate lo que dice, hablando de Cristo, en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal.
¿Qué quiere decir esto? Sencillo. Quiere decir que cuando tú das tu vida a Cristo Jesús, Cristo mete un cuchillo en tu espíritu y saca el espíritu de rebeldía, la naturaleza, que antes éramos hijos del diablo. ¿Te acuerdas cuando Jesucristo le dice en el capítulo 8, vosotros sois hijos del diablo porque queréis hacer las cosas del diablo? Bueno, esa es la naturaleza que teníamos, la del diablo. Pero al venir a Cristo Jesús, Él cortó esa naturaleza pecaminosa, la quitó de nosotros y nos dio su nueva naturaleza dentro de nosotros. Por eso tenemos la vida de Cristo en nosotros, que es su naturaleza dentro de nosotros. ¿Ok? Entonces, como ya tenemos la naturaleza, por eso Pablo, de Jesús, dentro de nosotros, por eso Pablo dice, nosotros somos la circuncisión, o sea, la verdadera circuncisión no es la persona que se quita el prepucio, sino la persona que somete su vida a Dios y Dios quita la parte espiritual que nos impedía acercarnos a Dios y obedecerlo para ahora poderlo obedecer. ¿Estás comprendiendo? Bueno. Entonces, por eso Pablo aquí dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. Fíjate que esta palabra que dice en espíritu servimos a Dios es algo muy similar a lo que dice Juan capítulo 4 versículo 23. ¿Qué dice Juan capítulo 4 versículo 23? ¿Se acuerdan de la mujer del pozo de Samaria? Bueno, ¿qué le dice Jesucristo? Mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Qué quiere decir lo que Jesucristo le estaba diciendo? Jesucristo le estaba diciendo, tranquila, porque la mujer le decía, es que ustedes dicen que debemos de adorar a Dios en Jerusalén, pero nosotros decimos que debemos de adorar a Dios en este monte. Y Jesús le dijo, tranquila, hija mía, tranquila. Va a venir la hora cuando ya no van a adorar ni aquí ni allá, sino que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. En espíritu, ¿qué significa espíritu? Nacer de nuevo. ¿Qué significa nacer de nuevo? Lo que leímos ahorita, que Jesús circuncide la parte espiritual que era la naturaleza del diablo que teníamos al obedecerlo en Adán y Eva. Eso es en espíritu. Por eso tenemos que nacer de nuevo. ¿Ok? Bueno, entonces por eso dice, los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu. Tú no puedes adorar al Padre si tú no has nacido de nuevo. Eso es lo primero. Muchas personas me dicen, ay, es que yo amo a Dios y yo adoro a Dios. Y tú los ves con sus vidas y dices, déjame decirte una cosa, pero tu vida no refleja una adoración a Dios. Ojo, las personas piensan que adorar a Dios es levantar las manos y cantar. Eso no es adorar, eso es alabar. Adorar a Dios tiene que ver con tu estilo de vida. Por eso cuando yo canto a Dios, vivo lo que canto porque lo adoro. Y con mi boca le estoy diciendo que Él es santo porque estoy practicando la santidad que Él me ha dado. ¿Me explico? Pero si usted no ha nacido de nuevo, usted no puede adorar a Dios. Es más, usted no puede agradar a Dios si usted no ha nacido de nuevo. La única forma que usted pueda agradar a Dios es teniendo fe en su Hijo Jesucristo. Y usted necesita creer en Él para nacer de nuevo. Y cuando nace de nuevo, le quita la naturaleza pecaminosa y le da su nueva naturaleza. Y ahora sí, en espíritu, usted puede orar. Bueno, ¿se acuerdan qué fue la segunda parte que dice Juan 4:23? Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en qué? Y en verdad. Ah, ¿qué quiere decir en verdad? Jesucristo le dijo, Padre, tu palabra es verdad. Es decir, yo tengo que adorar a mi Dios en una naturaleza nueva, que es la nacida de nuevo en Cristo, conforme a la palabra de Dios. ¿Se da cuenta que usted no puede ser su propio Dios? Yo conozco muchos cristianos que han nacido de nuevo, pero quieren adorar a Dios a su forma y a su estilo. Es decir, ellos dicen lo que les conviene de la Biblia, lo hacen y lo que no, no. He visto muchos creyentes, eh, bebés que tienen poco tiempo en el Señor y por no enseñarles bien la palabra de Dios, piensan que pueden practicar toda clase de pecados y no es así. Cuando usted nace de verdad, usted tiene que adorar al Padre en su nuevo espíritu conforme a la palabra de Dios.
Y en el versículo 3 eso es lo que dice Pablo. Ahí vamos a leer otra vez el versículo 3 porque nosotros somos la circuncisión. Ahora sí lo entiende, porque Pablo está diciendo que nosotros somos la verdadera circuncisión, no la que fue hecha con la carne, sino la que fue hecha espiritual, que nací de nuevo. Por eso puedo orar a mi Dios Padre en espíritu y en verdad de la palabra de Dios. Y lo dice, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Déjame decirte, ¿tú eres de los que crees que la salvación se pierde? Si tú crees que la salvación se pierde, eso es gloriarte en tu carne. Porque si yo pienso que yo tengo que mantener mi salvación y tengo que hacer estas cosas para mantener mi salvación, entonces lo estoy haciendo en mi carne. Pero si yo creo que Cristo Jesús murió por mí y resucitó por mí, entonces yo ya tengo la salvación y Él me la dio y yo no la puedo perder si verdaderamente nací de nuevo. Ahora, si yo verdaderamente nací de nuevo, tengo que buscar su verdad y caminar en ella. ¿Ok? Si uno se llega a apartar de Dios, dice la Biblia que el pastor va y busca la oveja y la trae hasta que la encuentra. El verdadero cristiano jamás pierde la salvación porque su Dios va por usted a donde quiera que usted esté y lo trae de regreso. ¿Se da cuenta? Bye. ¿Ok? Ya no depende de lo que tú y yo podemos hacer. Y eso es lo que Pablo le está diciendo. Yo quiero que entiendas el contexto. Pablo les está diciendo, no hay nada que ustedes, cristianos, puedan hacer para guardar su salvación o ganar su salvación. Por eso le estoy advirtiendo, van a venir los judíos y les van a decir que hagan obras de la ley para que ustedes mantengan su salvación. Y déjenme decirles que eso no es así. Y lo Pablo ya empieza lo que vamos a ver el versículo 4, 5 y 6 que le dice, miren, yo les voy a dar el ejemplo en mí. Y fíjense lo que es el versículo 4. Aunque yo tengo también de qué confiarme en la carne, gloria a Dios, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Pablo está diciendo, mira, yo tengo mucho de qué confiarme en la carne. Si la salvación dependiera por las obras de la ley, yo tengo mucho que confiarme. Es decir, nadie se asemeja a mí en todas las cosas que he logrado en la carne cuando era judío. Fíjate lo que dice, circuncidado al octavo día, es decir, cumplió la ley tal y cual. Segundo, del linaje de Israel, o sea, es descendiente de Israel, de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. O sea, los fariseos eran un grupo de judíos que se identificaba por ser seguidores celosos de la palabra de Dios. Versículo 6. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Yo perseguí a Cristo Jesús, dice Pablo. Yo perseguí a Cristo Jesús porque yo sabía que los judíos éramos el pueblo de Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo ahí. Y no solamente perseguía, el que conoce lo que Pablo aquí está diciendo no está hablando solamente de perseguir. Pablo está hablando de que él mataba niños, niñas, mujeres, familias enteras. Él daba la orden para que se murieran esas personas. Y eso es lo que Pablo está diciendo ahí. Yo mataba ay, se me olvidó la palabra, pero bueno, este, a los fuera del pueblo de Israel. Fíjate lo que dice. eh, en cuanto a la ley, en cuanto a la justicia, perdón, otro versículo 6, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Quiero que entiendas lo que Pablo está diciendo en el capítulo 3 versículo 1 hasta el perdón, hasta el versículo 6. Pablo le está diciendo, déjenme les enseño otra vez que la salvación no es por obras de la ley, sino por creer en Cristo Jesús. Y si ustedes no me quieren creer, déjenme les pongo mis credenciales para que vean que yo fui perseguidor, hice esto, aquello, el otro, y nada de eso me dio salvación. Lo que me dio salvación es dejar todo eso por basura, tirarlo por basura, es decir, nada de lo que hice me sirve, sino que el amor de Cristo. ¿Cuál es el amor de Cristo? Que Cristo me amó tanto que se entregó por mí en la cruz. ¿Sí me estás entendiendo? Lo que Pablo está diciendo en estos versículos, tengan cuidado porque van a venir judaizantes y los van a querer volver a judaizar. Hoy en día pasa exactamente lo mismo.
Hay muchas personas que predican que la salvación se pierde. Hay muchas personas que predican que tenemos que guardar el sábado. Hay muchas personas que predican que tenemos que guardar los mandamientos de la ley. Hay señores, esto no es así. Verdaderamente, las personas que quieren guardar esto no han conocido a Cristo Jesús verdaderamente. No se trata del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento nos enseña quién es Dios y nos refleja su carácter y nos apunta hacia el Salvador Jesucristo. El Nuevo Testamento nos revela todo lo que Dios es en Cristo Jesús. Y a Dios le plació justificarnos por fe en creer en su Hijo amado. Y cuando tú crees en Él como tu Señor y Salvador, y tú aprendes a no que debo guardar los mandamientos, a amo a Dios, por eso no hago esto, entonces tú estás dejando vivir a Cristo en tu corazón. Porque si tú dices, es que no debo de hacer esto, no debo hacer el otro, no has comprendido el amor de Dios, no has entendido el amor de Dios. El amor de Dios no se pregunta, es que no debo. El amor de Dios se pregunta, es que amo a mi Dios, que no quiero hacer nada que a Él no le agrade. ¿Estás entendiendo la gran diferencia? Por eso necesitas entender esta palabra que Pablo le está diciendo. Si ustedes siguen buscando su salvación por obras de la ley, ustedes siempre van a caer. Yo no quiero que caigan. Yo quiero que entiendan que que amar a Cristo, perdón, seguir a Cristo es hacer las cosas por amor. Yo no me privo de las cosas porque debo de, sino porque lo amo. Y eso es lo que Pablo está diciendo. En el versículo 7, vamos a tocar el versículo 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Gracias, Espíritu Santo, porque me está recordando que esto también, aunque esto, lo que ya les hablé en contexto, ¿verdad? Les hablé conforme a la Biblia, el contexto que estamos leyendo. Ahorita les voy a hablar fuera de contexto de una forma personal. El Espíritu Santo aquí también lo que habla, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, amén. El Espíritu Santo aquí lo que habla, está hablando también acerca de que no importa tu pasado, no importa todas las cosas que le has fallado a Dios, no importa todo aquello que tú estimabas en tu vida como algo valioso. Déjalo todo por seguir a Cristo, porque si no lo dejes todo, no puedes seguir a Cristo. El joven rico en Lucas cuando le dijo, maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y le dijo, guarda los mandamientos. Y el joven rico le dijo, ya lo he hecho todo eso desde mi juventud. Y Jesucristo le dijo, te falta una cosa. Y le dijo, ¿qué cosa? Ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Te das cuenta cómo cambia el no debo al por amor ven? Bueno, ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. La Biblia dice que el joven se fue muy rico, se fue porque era muy rico. Y se fue muy triste, perdón, porque era muy rico. Porque él estimaba más preciosa su riqueza que seguir a Cristo. La pregunta es, ¿qué estás estimando hoy en tu vida más precioso que Cristo? Eso, tenlo por basura. ¿Por qué? Porque no hay nada, no hay nada, no hay nada más que valga la pena que seguir a Cristo. Entonces, fíjate lo que dice el versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, o sea, todo aquello que era ganancia, fíjate que Pablo aquí está hablando en términos comerciantes, de negocios, ganancia y pérdida. Es decir, todo aquello que yo creía que yo hacía correcto, guardando la ley, guardando los mandamientos, haciendo esto, para mí era ganancia. ¿Por qué? Porque estaba acumulando puntos para la salvación. Pablo termina diciendo, ahora todo eso lo doy por perdido. ¿Qué necesitas dar por perdido hoy en tu vida? ¿Qué necesitas dar por perdido? No importa lo mucho que te haya costado. Conocí el caso de una persona que cuando Dios le estaba hablando su vida, era una persona muy exitosa, era un CEO de una empresa muy exitosa y ganaba mucho dinero. Y cada vez que esa persona se metía más con Cristo, llegó a la conclusión y dijo, Dios, he conocido que tú eres el Dios verdadero y he conocido que Cristo vive en mí. Mis títulos, todo lo que es el CEO y todo lo que tengo, lo tomo como pérdida, Señor, con tal de seguir adelante caminando en ti. ¿Qué quieres que haga? El Señor, ese señor renunció a las empresas como CEO
Lo querían contratar en otras empresas porque era un CEO muy exitoso, pero ese señor dijo no. Y nadie pudo comprender por qué ese CEO dejó las empresas y se dedicó a tener un orfanato para niños, a rescatar a niños de la calle. Nadie pudo cómo entender un CEO que ganaba millones de dólares al año, un CEO que era exitoso, un CEO que todo el mundo quería su puesto, cómo dejó todo por un orfanato de niños. ¿Saben qué significa eso? Lo mismo que el versículo este nos está hablando a nosotros, nuestro corazón. Tenemos que estimar como pérdida aún inclusive lo más valioso que tengamos. Versículo 8. Fíjate lo que dice Pablo. Y ciertamente aún estimo, esto es un versículo clave para tu vida, para que sigas adelante. Y ciertamente aún, tiempo presente. Es decir, todos los días de nuestra vida tenemos que estimar como pérdida todo lo que creemos que es ganancia. ¿Sí me explico? Es decir, nunca llegamos a ganar. Es decir, hoy ya, no sé, ¿qué te puedo decir? Fui, prediqué y 1,000 personas dieron su vida para Cristo Jesús. Gloria a Dios. Pues ya lo tengo que tener como pérdida porque eso ya pasó y tengo que esforzarme en lo que sigue adelante. Ay, es que ya hice esto para Dios, pues tenlo para pérdida porque ahora te tienes que esforzar en lo que sigue para adelante. Y eso es como a mí Dios me ha enseñado a ver la vida. Si Dios me ha permitido tener un logro espiritualmente, un logro en algo de lo que hacemos, al otro día me tengo que poner el chip y decirle, Señor, te entrego ese logro porque no es mío, es tuyo, aquí está y tengo que seguir adelante porque no puedo seguir viviendo de glorias pasadas de mi vida. Vamos a suponer que a lo mejor tú todavía no has hecho nada de eso. Y vamos a suponer que antes tenías tiempos con el Señor donde leías la Biblia y pasabas mucho tiempo leyendo la Biblia y orando, y tal vez ahorita no estás en ese punto porque dices, ay Señor, que aquellos momentos que, bueno, tenlo como pérdida, eso ya pasó. Ahora enfócate en lo que sigue adelante. Fíjate lo que dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, todas las cosas sean buenas o malas, todas, dice, todas las cosas, las estimo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Quiero que tengas una cosa, fíjate otra vez, y ciertamente, o sea, estoy seguro, Pablo está diciendo, estoy seguro que aún estimo todas las cosas como pérdida, todo lo que tengo ahorita en el presente, en el pasado y en el futuro tendré, lo estimo como pérdida. ¿Por qué? Porque no hay nada más que valga la pena en esta vida que conocer a Jesús. Si tú no estás conociendo a Jesús y algo te está impidiendo conocer a Jesús, tú estás tomando algo más como más valor. Y aquí lo que la Biblia nos está enseñando es que lo tenemos que poner como pérdida, porque no hay nada más importante que conocer a Jesús. Por eso es importante que tú y yo aprendamos a leer la Biblia todos los días. Y entre más tiempo pase, dedicarle más tiempo a la lectura y a la oración. Porque no hay nada más importante que conocer. Fíjate lo que dice, de la excelencia del conocimiento. El conocimiento no creas que te va a venir así, Señor, dame conocimiento tuyo, Señor. Ya me llegó el conocimiento. No es así. El conocimiento viene de la misma manera que tú conoces a una persona. Si a mí me gusta una muchacha, yo la invito a salir, la estoy conociendo, le pregunto qué le gusta, qué no le gusta, sus colores, etcétera, 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 ¿cierto? Entre yo más tiempo pase con ella, más que la estoy conociendo. Lo mismo pasa con la palabra de Dios. Entre yo más tiempo pase viendo lo que le agrada a Dios y no le agrada a Dios por su palabra, yo más lo estoy conociendo. Y entre más lo conozco, más me rindo a él. Y eso es lo que Pablo está diciendo ahí. Versículo 8, fíjate otra vez, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia. ¿Te das cuenta? La excelencia del conocimiento. No un cualquier conocimiento, sino buscar escudriñar la palabra para conocerlo más. Gracias, Jesús. De Cristo Jesús. Pablo hace un paréntesis, perdón, un paréntesis, una coma y dice, mi Señor. Pablo está recalcando que Él es su Señor. Tú puedes recalcar también que es tu Señor y por eso lo estás buscando todos los días, por amor del cual lo he perdido todo. ¿Tú puedes decir esto? Todo lo he perdido por amor a Cristo. Tú puedes decir, he perdido todo lo que yo más tomaba como valioso por amor a Cristo, porque lo amo, porque quiero conocerlo más, porque busco agradarle, porque busco hacer su voluntad, porque busco hacer lo que Él me pide que haga. ¿Tú puedes decir esto? Si no lo puedes decir,
Es hoy de que tiempo que tú te arrepientas y digas, Señor, perdóname, porque he tomado otras cosas más valiosas antes que conocerte a ti. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Te das cuenta? Lo tengo por basura. No me importa el dinero, no me importa la fama, no me importan mis logros personales, no me importan ni mis sueños. Las personas piensan que todos los sueños que tenemos son de Dios y no es cierto. No todos los sueños son de Dios, solamente los sueños que Dios nos da en el corazón y los pone. Entonces, esos sí son de Dios. Bueno, entonces, dice Pablo, todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Qué significa para ganar a Cristo? Para hacer su voluntad, para agradarlo, porque lo amo. Versículo 9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia. ¿Te estás dando cuenta? Ser hallado en él, no teniendo en cuenta mi propia justicia. Si yo creo que la salvación se pierde y yo creo que tengo que mantener la salvación, yo estoy teniendo mi propia justicia, porque yo estoy haciendo lo que es justo para estar en su justicia y no es así. La Biblia nos enseña que estamos en el justo y Él nos da su justicia. Por eso fuimos lavados, santificados y justificados. Puedes leer ahí después en 1 Corintios capítulo 6 versículo 11 dice, y esto eres algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué significa eso? Que la justicia no depende de lo que tú hagas, sino que en Él somos justos. ¿Ok? Versículo 9. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. ¿Te das cuenta? Sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. ¿Te das cuenta que Pablo les está advirtiendo todo esto y puso su ejemplo? Pablo está diciendo, van a venir estos hombres y les van a decir que se tienen que someter a la ley. No se someten a la ley, porque si se someten a la ley, ustedes ya no van a ser hallados por la justicia de Cristo, sino van a ser hallados por su propia justicia, sus propios méritos. Y nuestros méritos son como trapos de inmundicia, dice la Biblia. Por eso yo les pongo mi ejemplo. Olvídense de eso, dejen eso atrás y sigan adelante. Versículo 10, a fin de conocerle, fíjate lo que dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Tu oración a Dios debería ser, Señor, quiero conocerte y el poder de tu resurrección, porque el poder de la resurrección de Cristo se basa en nosotros en una vida nueva, resucitada, pensando en las cosas de arriba. ¿Sí me explico? A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a la en su muerte. ¿Cuántos cristianos oran esto? Señor, te quiero conocer, fíjate, te quiero conocer, Señor. Segundo, quiero experimentar el poder de tu resurrección para vivir una vida en base a tu palabra. Tercero, quiero sufrir y padecer lo que tú padeciste y sufriste. Quiero tener persecución. Y Señor, si me van a matar por tu nombre, que me maten. ¿Verdad que no orarías este tipo de oraciones? Pero es la oración que tenemos que hacer. Entonces tenemos que aprender a orarle al Padre, te quiero conocer, Padre. Segundo, quiero experimentar el poder de la resurrección de Cristo en mi vida más y más para vivir en la vida del Espíritu Santo que tú quieres que vivamos. Segundo, Señor, si por eso vienen persecuciones y vienen cosas a mi vida, adelante, porque no estoy solo, voy contigo. Y tercero, mi vida es tuya y si alguien me la quiere quitar por causa tuya, aquí está mi vida para ti, Señor. Versículo 11. Quiero que entiendas, a lo mejor esto lo ves un poquito ligero, pero quiero que entiendas, en África están matando miles de cristianos todos los días por predicar de Cristo. Estaba viendo un reportaje de cómo refugiados viven en una zona de África y ahí se juntan todos ellos juntos. Y aún así, inclusive por las noches, a veces vienen personas de fuera, grupos de fuera, y les hacen mal y se secuestran a unos cuantos cristianos y los matan y se los llevan para intimidarlos. Y la gente está dispuesta a morir por la fe en Jesús. Está dispuesta a morir antes de renunciar a su fe. Versículo 12, perdón, versículo 11. Y si en alguna manera llegase la resurrección de entre los muertos, no que lo haya ya alcanzado,
ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo. Pablo está diciendo, yo no soy perfecto, todavía me faltan muchas cosas que perfeccionar. Si el apóstol Pablo está diciendo que no es perfecto, pero aún le faltan muchas cosas por perfeccionar, entonces a ti y a mí nos faltan bastantes. ¿Qué quiere decir eso? No te agüites, no somos perfectos, aunque la Biblia sí nos llama perfecto, ahorita vamos a ver, aunque la Biblia nos llama que somos perfectos, no porque tú y yo seamos perfectos, sino porque estamos en el perfecto y Él nos está perfeccionando. Tenemos que hacer lo mismo que Pablo hizo. ¿Qué es lo que Pablo hizo? Proseguir hacia la meta. Y si, yo siempre les enseño a los chavos en el centro de rehabilitación, si avanzo 10 pasos y retrocedo 2, ¿cuántos pasos avancé? Todo el mundo se fija en los 2 que retrocediste, cuando te debes de fijar en los 8 que avanzaste. Y si vuelvo a avanzar otros 10 y retrocedo otros 2, ¿cuántos he avanzado en total? 8 por 2, 16. Entonces no estoy en el mismo lugar de antes. He avanzado 16 pasos, aunque he retrocedido 4. ¿Por qué? Porque me olvidé de mis errores y sigo hacia adelante caminando para adelante. Y eso es lo que tienes que aprender. Y eso es lo que Pablo le está diciendo aquí. Hermanos cristianos, tengan como pérdida todas esas cosas, sigan hacia adelante. Versículo 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Hago una cosa, ¿qué es esa cosa? Olvidarme de lo que quedó atrás. Le fallé a Dios, perdón Dios, te fallé. Ahora tengo que seguir adelante. Tengo que seguir caminando. No puedo quedarme tirado ahí, no puedo estar llorando por el pasado que le fallé a Dios, no puedo estar llorando por todo lo malo que dijo Pablo. Yo no puedo estar llorando por las veces que maté a miles de cristianos, yo no puedo estar llorando por las veces que perseguí a los cristianos, yo no puedo estar llorando por todo el tiempo que pasé persiguiéndolos, dice Pablo. Pero una cosa sí hago si quiero seguir adelante, me tengo que olvidar de eso, de todos mis logros y fracasos, porque tengo que proseguir hacia adelante y me tengo que extender. Versículo 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo contra viento y marea, prosigo contra que vengan tempestades, aunque vengan tribulaciones, aunque me quieran perseguir, aunque me quieran, acuérdense que en contexto estamos hablando que querían venir el grupo de judíos a judaizarlos otra vez a los filipenses, y por eso Pablo le está escribiendo este capítulo 3 donde les dicen tengan cuidado de estos, ¿ok? Y lo Pablo les dice en esto, ustedes, si ustedes caen en eso, no se preocupen, sigan adelante, prosigan hacia adelante al llamamiento de Cristo Jesús. Versículo 15, así que todos los que somos perfectos, ¿te das cuenta? El versículo 15 Pablo ya habla de que somos perfectos, cuando en el versículo 12 dice yo no soy perfecto. ¿Por qué Pablo se contradice? No, Pablo no se contradice. Pablo está diciendo en el versículo 12 que no somos perfectos en una teoría de perfección completa, pero en el versículo 15 está diciendo que somos perfectos porque estamos en el camino de la perfección con Cristo, ¿ok? Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, eso también os lo revelará Dios. Te está diciendo Pablo, no es un caso personal, dice Pablo. Todos los cristianos debemos de aprender esto, a olvidarnos del pasado y seguir hacia adelante, buscando hacia adelante, seguir a Cristo. Versículo 16. Pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, ser imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Pablo no está diciendo que lo imiten a él. Muchas personas piensan que Pablo está diciendo, imítenme a mí. No, Pablo lo que está diciendo es, imiten lo que yo hago. Es decir, ¿yo qué hago? Yo imito a Cristo. Entonces, ustedes imiten a Cristo. ¿Ok? Eso es lo que Pablo está diciendo. Hermanos, ser imitadores de mí y mirad a los que así se conducen. Es decir, busca personas, líderes, modelos que imiten a Cristo Jesús. Y a los que así se conducen, sigan el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí, ok. Del versículo 1 del capítulo 3 hasta ahorita, si te das cuenta, bueno, no hasta ahorita, pero como el versículo 7 8 hablamos de los judaizantes que querían judaizarlos otra vez. Ahorita del versículo este, 18 en adelante, habla de aquellos que ya no son judaizantes, sino de aquellos grupos de personas que quieren traer la carnalidad a las iglesias. Dice, porque por ahí muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el versículo 18. Versículo 19, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza,
que solo piensan en lo terrenal. Bueno, aquí si te fijas, ya no está hablando de los judíos que querían judaizarlo, sino de aquellas personas que solamente piensan en sus deseos, en aquellas personas que le dicen, mira, no necesitas seguir a Cristo tan fiel así como lo estás siguiendo. Puedes hacer esto, puedes hacer aquello y lo otro. Y Pablo le está diciendo, son enemigos de la cruz todas las personas que quieren llenar su vientre, es decir, todas las personas que quieren hacer su deseo personal y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Aquellas personas que solamente se enfocan, quiero ganar más dinero, quiero hacer más esto, quiero más aquello. Todas esas personas que se meten en las iglesias buscando ese enfoque, déjame decirte que muchos de ellos son enemigos de la cruz, te distraen de Cristo. Versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos el Salvador, al Señor Jesucristo. Es decir, no pongas tus ojos en lo que las personas estas terrenales te están diciendo, porque si tú pones los ojos en lo que estas personas terrenales te están diciendo, te vas a perder de lo mejor que Cristo tiene para tu vida. Te vas a perder de que hagas con excelencia la razón de tu existencia. Te vas a perder de tu recompensa en el cielo. Sí vas a ir al cielo porque eres salvo, pero no vas a tener recompensa. Es lo que Pablo está diciendo ahí. Y nada de eso vale la pena, dice Pablo, porque estas personas nomás piensan en lo terrenal, piensan en cómo llenar su vientre, cómo llenar sus deseos. Quiero más esto, aquello y lo otro. Déjame decirte que lamentablemente sí hay muchos cristianos en la iglesia. Conozco una vez un señor en una iglesia muy grande aquí en Monterrey que me pide un consejo y me dice, oye, Adrián, me trataron muy mal en esta iglesia, ya tengo 20 años y los líderes me trataron mal, inclusive yo soy un líder, ¿qué hago? Y le digo, pues creo que Dios te está llamando a salir de esa iglesia, no te lo digo por lo que me dijiste, sino por algo que Dios me está hablando ahorita en mi vida, ¿no? Y me dice, es que no puedo salirme de esa iglesia. ¿Y por qué no puedes? Me dice, es que en mi negocio, que yo me dedico a bienes y raíces, ahí me relaciono muy bien con las personas y ahí siempre me sale mucho negocio. Este, y yo me quedé así como que, ¿cómo? O sea, tú estás en una iglesia por las relaciones que tienes y por los negocios que pueden salir. Y él me decía, pues prácticamente sí. Y tú eres líder de estudios bíblicos con más de 80 estudios bíblicos en casas. Y tú eres el líder y piensas de esa manera. Te das cuenta que hay muchas personas que dicen ser cristianos y solamente están llenando su propio vientre. Versículo 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación. Perdón, versículo 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperemos al Salvador, al Señor Jesucristo. Lo que Pablo está diciendo es, pongan sus ojos en Jesús. Sus ojos no está la ciudadanía aquí en la tierra, está en el cielo. Busquen la recompensa que van a tener en el cielo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también sustenta todas las cosas, sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Qué quiere decir eso? Pablo está diciendo, pongan su mirada en Jesús. Él tiene el poder para hacer cualquier cosa. Es más, tiene tanto poder que Él sujeta todas las cosas. Con su poder la sujeta. Y es más, con su poder va a cambiar nuestro cuerpo. El día que nos llame, va a cambiar nuestro cuerpo por el cuerpo igual al suyo. Pablo nos está diciendo una gran verdad. No te preocupes por las cosas terrenales. No aprendas a afanarte por las cosas terrenales. Tienes un Padre celestial. Preocúpate por hacer su voluntad para tu vida. Muchas personas, muchos cristianos están más afanados en los negocios, enredados en la vida personal. Y dime, ¿te estás preparando para ser un buen discípulo? Dime, ¿te estás preparando para llevar a Cristo a las personas? Dime, ¿estás haciendo algo para edificar a la iglesia? ¿Estás haciendo cursos para que la gente aprenda más de Cristo? O dime otra cosa, ¿estás llevando la palabra de Dios para que más personas conozcan de Cristo? O déjame ponerte otra cosa sencilla. Estás haciendo inclusive lo mínimo, donde te estás orando por las noches y no 5 o 10 minutos, sino que estás orando bastante por las personas que están sirviendo a Cristo, las personas que están viniendo a Cristo, etcétera, etcétera. O estás donando tu dinero para ayudar a esos ministerios. Si no lo estás haciendo, déjame decirte una cosa, tu mirada no está en las cosas celestiales. Necesitas poner tu mirada en las cosas celestiales. Necesitas prepararte. Cristo viene y Cristo viene pronto, lo que Pablo está diciendo. Pablo le está diciendo en el capítulo 3, yo no quiero que retrocedan en nada. Yo quiero que aprendan a ver a Cristo tal cual como es. Que nuestra salvación no depende de nuestras obras.
sino de quién es Jesús. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de tener este estudio. Te damos gracias porque tu Espíritu Santo nos habla, nos enseña esta gran verdad y nos enseña que por nuestras obras no podemos ser salvos, sino solamente por la gracia y fe en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque nos enseñas que a pesar de nuestros errores, tú eres fiel y misericordioso para perdonarnos y también quieres que tiremos todas esas cosas por basura y nos esforcemos por seguir adelante. Tan bueno eres que nos das muchas oportunidades para seguir adelante. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si quieres, ponle stop al video.